Buen día. A continuación vamos a desarrollar el tema de clínica y tratamiento de la infección por VIH-Sida, que la vamos a dividir en dos partes. Una parte inicial, donde vamos a hablar básicamente de algunos aspectos epidemiológicos de la clínica, y una segunda parte en donde nos vamos a abocar al tratamiento antirretroviral en sí mismo. Como un pequeño resumen de la historia de la infección por VIH, ya cerca de 40 años de historia, tenemos el comienzo en el año 81 con la descripción de los primeros casos, rápidamente conocimiento del agente causal, que hoy le decimos virus de la inmunodeficiencia humana, en el año 83, los primeros test diagnósticos en el año 85 y la primera droga que demostró importancia en la terapéutica fue el AZT en el año 87. Y esta droga, si bien fue imperfecta, tuvo la virtud de demostrar en el año 94 que podía disminuir la transmisión vertical en un 70%. Finalmente, para esta parte de la historia, en el año 96, se demuestra que regímenes combinados de 3 drogas podrían alcanzar la supresión viral en lo que hemos denominado los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia. Pero la aparición de efectos adversos por esto hizo necesario que comenzara una nueva etapa, la etapa del logro de drogas con menor toxicidad, de darle mucha jerarquía a la adherencia completa al tratamiento, y llegamos así a la simplificación de los tratamientos que demostró que podíamos lograr una supresión virológica prolongada. Finalmente, el tratamiento para la prevención demostró que si la persona puede tener esa supresión viral prolongada, la indetectabilidad le permitía la no transmisión. Indetectable igual a intransmitible es el gran lema del momento. Algunos datos epidemiológicos. En el mundo, ONU-SIDA, la última información que mostró fue a fin del 2018 al respecto, hay 37.9 millones de infectados por el VIH. Sigue habiendo 1.7 millones de nuevas infecciones y lamentablemente 770.000 muertes. Y lo también lamentable para América Latina, que hay un aumento del 7% en la tasa de contagio entre el año 2010 y 2018. En Argentina esto es algo menor. La tasa de infección en estos mismos años creció un 2%. Los últimos datos nuestros del Programa Nacional de SIDA del año de diciembre de 2019 muestran que tenemos 139.000 personas con VIH. Tenemos también que de cada 100 bebés nacidos en 2017 de gestación con VIH, 4.6 fueron positivos. Por suerte, en nuestra ciudad, o mejor dicho, en nuestra provincia, esto es menor y tenemos apenas en los últimos años un bebé por año VIH positivo. La relación hombre-mujer sigue siendo favorable a los varones, relación 2.1, y el tiempo medio del diagnóstico es en personas jóvenes entre 32 y 33 años. Pero ¿qué pasa? Cada año tenemos 5.500 nuevos infectados. Cada año tenemos 5.800 personas notificadas, es decir, que a los infectados se agregan viejos diagnósticos. Y esto es lo verdaderamente lamentable, un 35% de diagnóstico tardío, que significan oportunidades de diagnóstico perdidas y pacientes que llegan tardíamente al tratamiento con complicaciones severas. Una de las razones de esto es que mueren todavía hoy 1.500 pacientes por año. El 98% de la transmisión del VIH se realiza por relaciones sexuales, y dentro de los grupos que tienen mayor posibilidad de transmisión es la población transgénero y la población homosexual masculina. Si miramos un poco la historia natural de la infección, que ya la conocemos, el 95% de los pacientes progresan. En meses, años, hay un 5% de progresores lentos, esto equivale a decir muchos años, y hay menos de 1% de los pacientes que son elite control. Son pacientes que tienen un sistema inmune diferenciado, que conservan la carga viral indetectable y su inmunidad dentro de parámetros normales. Pero la historia es
fundamental, que sin tratamiento la evolución es una realidad. Desde el punto de vista pedagógico, dividí los aspectos clínicos en la situación de infección primaria. Le di mayor importancia a las manifestaciones cutáneo-mucosa, importante para el diagnóstico y el pronóstico. Hablaremos un poco de lo más conocido, que son los eventos definidores de SIDA, de lo menos conocido, que son los eventos serios no SIDA, y del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. La infección primaria. Acá es importante clarificar porque en distintos textos figura en forma diferente. Cuando hablamos de infección primaria, hablamos del periodo de los primeros 6 meses de la infección. Cuando hablamos de la infección aguda, hablamos del periodo previo a la producción de los anticuerpos. Y cuando hablamos de infección temprana, hablamos desde la aparición de anticuerpos hasta los 6 meses de la infección. Aquí podemos entender un poco mejor la infección primaria, que tiene unos primeros días de eclipse. ¿Por qué decimos fase de eclipse? Porque es imposible diagnosticarla, ni por la clínica ni por el laboratorio. Recién ahí se está produciendo un aumento en la carga viral y un aumento de los anticuerpos que no son detectados por la prueba diagnóstica. Luego viene una etapa de enfermedad sintomática, que es alrededor de los 15 y 25 días, que es esta etapa de infección aguda. Y la tercera etapa que podemos hablar es del periodo de ventana, que lo conocemos como periodo de ventana por producción de anticuerpos, desde que se produce la infección hasta que las pruebas comunes de ELISA de cuarta generación, por ejemplo, son positivos. Si lo midiéramos con pruebas de real time y midiéramos el antígeno, este periodo de ventana podría ser menor, pero siempre tenemos días en donde no podemos hacer el diagnóstico de laboratorio. La infección primaria tiene síntomas y signos. Los síntomas son bastante inespecíficos: fiebre en un 80% de los casos, malestar general, anorexia, artralgias, mialgias, odinofagia, es decir, síntomas comunes a muchas enfermedades virales. Podemos tener signos como raya acompañante de la fiebre, como la presencia de ganglios, dando un cuadro tipo mononucleiforme, la presencia de ulceraciones orales o aún la presencia de candidiasis oral. Son todos signos que pueden aparecer en esta etapa de la enfermedad. Y aquí es un buen punto para aclarar cómo hacemos el diagnóstico hoy de la infección por VIH. Ante la sospecha por la clínica o la sospecha epidemiológica, pedimos un test de ELISA de cuarta generación. Si este test de ELISA es positivo, directamente pedimos una carga viral. Si la carga viral es positiva, ya tenemos confirmado el diagnóstico y como esta carga viral se hace en conjunto con los CD4, podemos iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral. Si hubiera alguna duda o la carga viral fuera negativa, es ahí donde pedimos el test de Western blot, que va a demostrar por la cantidad de bandas que demuestran los anticuerpos que tiene la positividad del paciente. Es decir, que el test de Western blot, que antes era obligatoriamente para hacer el diagnóstico, hoy lo hacemos en razones muy especiales. La importancia además de hacer el diagnóstico en la infección primaria no es solamente porque es una muy buena oportunidad para iniciar el tratamiento y hacer que en el futuro esta persona tenga la mayor respuesta inmunológica y quizás la menor cantidad de reservorio, sino que es el momento en donde hay mayor transmisibilidad. Tanto es así que la infección primaria contribuye con el 40% de las transmisiones. Esto ocurre por dos razones. La primera, que la carga viral es altísima, más de 1 millón, 2 millones de copias, hasta 5 millones. Y la segunda, que es un momento en el cual la persona que adquirió el virus no sabe que es positivo. Y así, teniendo relaciones sexuales no protegidas, puede transmitir el virus. Las manifestaciones cutáneas mucosas son muy frecuentes. Vamos a hablar de alguna, la posibilidad que el paciente tenga aftas recurrentes. A veces estas aftas son únicas y se denominan aftas gigantes. Muchas veces el paciente concurre al odontólogo por tener gingivitis, la presencia de candidiasis en su forma pseudomembranosa o en su forma eritematosa,
La leucoplasia oral vellosa, que hay que acostumbrarse a ver en el borde de la lengua, sobre todo en este paciente, en esta foto es muy sencillo porque ocupa prácticamente toda la lengua, pero hay que buscarlo en el tercio posterior del borde interno. ¿Por qué? Porque es una manifestación casi patognomónica del VIH, y no solamente diagnostica el VIH, sino que diagnostica el pronóstico de infección tardía. Es frecuente ver en adultos dermatitis seborreica, ovalanitis, onicomicosis. La familia herpes es siempre invitada al paciente con VIH en su forma de herpes zóster, a veces formas multimetamérica, o el herpes simple, el herpes genital, la presencia del HPV, del cual nos vamos a referir luego, es su relación con el cáncer anal, el molusco contagioso, que a veces tiene formas complejas, como vemos en la foto de la derecha, y una forma que es muy parecida a una sarna, que es la erupción eritematosa y pruriginosa del VIH, que solamente responde al tratamiento antirretroviral. Cuando aparece psoriasis en un adulto, es importante descartar la infección por VIH, en donde puede aparecer en las múltiples formas que conocemos. Y formas un poquito más raras es la manifestación de la Bartonella Genselae, produciendo la angiomatosis basilar, que también puede producir una alteración hepática que se llama peliosis hepática. Las adenopatías son muy importantes diferenciar las propias adenomegalias producidas por la infección del VIH de adenopatías del paciente con VIH, pero que encierran otras enfermedades. Es muy importante tener en cuenta que las adenopatías inflamatorias son bilaterales, elásticas, que desplazan, en general no duelen y son generalizadas. Hay que buscarla en el cuello, en la ingle, a nivel genital. A veces son muy voluminosas y simulan adenopatías, por ejemplo, de un linfoma, pero no hay que apurarse en hacer una biopsia, sino que iniciando el tratamiento es muy probable que estas adenomegalias disminuyan del tamaño y de esa forma, por la evaluación clínica, nos permite hacer el diagnóstico diferencial. Cuando son asimétricas, cuando son duras, cuando duelen, cuando no podemos despegarla de los planos profundos, es el momento de hacer una biopsia. Podemos ahí sí encontrar linfoma, tuberculosis, histoplasmosis. Quizás lo más conocido de la infección por VIH-Sida son las complicaciones oportunistas y neoplásicas, que lamentablemente, a pesar de todos los avances, los seguimos viendo en este momento. Una de las complicaciones más comunes sigue siendo la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que da una típica neumonía intersticial, poca clínica al principio, tos seca, una disnea que al principio es leve y que luego se transforma en una disnea hasta transformarse en disnea de reposo. Vamos a ver las imágenes típicas en vidrio esmerilado, tanto en las placas directas como en la tomografía axial computada, pero también podemos ver lesiones como esta, quísticas, sobre todo en los pacientes que hacen neumonías a repetición. La oximetría baja en los cuadros que se van complicando y el pedido de la LDH, que si bien es inespecífico, está aumentado, son datos que contribuyen al diagnóstico de esta infección. Lo ideal hoy para el diagnóstico es detectar el neumocitis a través de una prueba de PCR del esputo o un lavado bronquioalveolar con las técnicas clásicas. Con respecto a otras complicaciones de tipo parasitario, sigue siendo frecuente la complicación por el toxoplasma, que en general da imágenes múltiples y da cuadros en general afebriles con compromiso encefálico. Depende de la zona donde tome el tumor producido por el toxoplasma, tendremos la clínica, puede variar desde una convulsión, simplemente cuadro de confusión y desorientación, o parecias que simulan un accidente cerebrovascular. Otras complicaciones parasitarias son las complicaciones digestivas por Cryptosporidium, Microsporidium y Zoospora. En general son complicaciones tardías y aparecen con muy poco CD4, con diarreas, en general diarreas coleriformes. Todas estas responden muy bien al tratamiento antirretroviral, mientras que la isospora responde muy bien al tratamiento con cotrimoxazol a dosis medianas.
Dentro de las cándidas, la cándida albicans tiene compromiso básicamente oral, como hemos visto anteriormente, o esofágico, produciendo a veces cuadros de disfagia muy severa. Si nosotros vemos que un paciente tiene, por ejemplo, disfagia y que tiene candidiasis oral, es posible que podamos iniciar el tratamiento empírico con fluconazol, porque lo más probable es que sea este el cuadro y que no haga falta una endoscopía. La micosis típica de nuestra zona es la histoplasmosis. Como vemos en esta diapositiva, puede dar múltiples formas de presentación. Las tres son muy diferentes y las tres son histoplasmas, confirmados con un simple exudado. También puede dar un compromiso pulmonar. Es una de las imágenes intersticiales que solemos ver en el paciente con VIH, pero a diferencia del neumocistis, las imágenes son micronodulillares. Si uno compara esta diapositiva con la que mostramos antes, el neumocistis, veremos claramente la diferencia. Por supuesto que el diagnóstico hay que hacerlo a través del esputo o a través de tratar de aislar el germen con un lavado bronquialveolar. El histoplasma también puede comprometer el ojo y dando un ojo rojo con una uveitis. Y aquí le muestro cómo a veces con un extendido simple, con tinción de Jensen, podemos verlo fundamentalmente en las lesiones de piel y en las lesiones de mucosa. El otro hongo que aparece reiteradamente en los pacientes avanzados es el criptococo en forma de meningitis, una clásica meningitis a líquidos claros, a veces con compromiso encefálico y a veces con compromiso como masa cerebral, siendo ahí un criptococoma. Y las bacterias que a veces están olvidadas en los pacientes con VIH, no hay que olvidar que tienen en general la misma característica de las infecciones bacterianas que en los pacientes HIV negativo, con la diferencia que se presentan más frecuentemente y que a veces son presentaciones más severas. Lo típico aquí, por ejemplo, ver una neumonía bilateral o en la placa de la derecha ver una tuberculosis. Si ustedes se fijan en la placa de la derecha, en el pulmón derecho hay un infiltrado típico de una tuberculosis bastante común, de la tuberculosis en pacientes VIH negativo, mientras que en la izquierda hay una imagen muy difícil de diferenciar. Esto suele ocurrir porque son cuadros repetidos de distintos episodios y en uno predomina la fibrosis y la malformación y en el otro predomina el infiltrado activo. El virus JC, que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es relativamente común, dando las formas que aquí vimos tomográfica o que estamos viendo en las otras imágenes de resonancia. Y también vemos el citomegalovirus que puede afectar el encéfalo o lo más común que afecte la visión produciendo una uveitis. Esta es la uveitis más común, pero que se da en general en pacientes con menos de 100 o 50 CD4. No olvidarse en pacientes que debutan o que llegan a cifras bajas de CD4 de hacer un fondo de ojo y buscarlo en la parte periférica, porque suelen estar aunque el paciente no tenga alteraciones clínicas porque no lesiona la mácula. El herpes zóster que habíamos visto que daba trastornos cutáneos también puede dar trastorno encefálico y asociarse a vasculitis del sistema nervioso central. Con respecto a las complicaciones neoplásicas, son muy conocidos lo que llamamos neoplasias relacionadas al VIH, que son el sarcoma de Kaposi, los linfomas no-Hodgkin, el linfoma primario del sistema nervioso central y el carcinoma de cervix. En todas estas neoplasias siempre hay virus asociados, como el herpes 8, el Epstein-Barr, el papilomavirus y también, como vamos a hablar posteriormente, en lo que llamamos neoplasias no relacionadas. El sarcoma de Kaposi sigue siendo la neoplasia más frecuente, puede presentarse con cualquier grado de inmunodepresión, es un tumor que se origina en las células mesenquimales, endoteliales y musculares lisas y son característicamente multicéntricas. Aquí vimos también el compromiso visceral que lo torna mucho más grave a nivel pulmonar o a nivel digestivo. Las lesiones
cutáneas, cuando son pocas, tienen muy buena respuesta al tratamiento antirretroviral y ese es solo el tratamiento que utilizamos. También puede utilizarse radioterapia local para lesiones no muy numerosas y comprometan solamente la piel. ¿Cuándo utilizamos la quimioterapia? En los cuadros graves y severos, cuando hacemos el diagnóstico con un paciente que tiene múltiples lesiones y compromiso visceral. Ahí la acción asociada de la quimioterapia, en general utilizamos doxorubicina liposomal y el tratamiento antirretroviral permite un éxito bastante importante en la mayoría de los pacientes. La incidencia de los linfomas es entre un 6 y un 10%, la mayoría se da en pacientes con menos de 50 CD4 y un grupo con más de 200 CD4. Son casi siempre de estirpe B y de alto grado o de grado intermedio. Tenemos ahí distintos tipos como los linfomas B con fenotipo inmunológico desconocido, linfoma de células pequeñas hendidas de alto grado, sean de Burkitt o no, linfoma difuso de células grandes, linfoma anaplásico de células grandes y linfoma primario del sistema nervioso central. Aquí vemos una imagen típica de un linfoma primario del sistema nervioso central, en la otra una imagen abdominal de un linfoma de no-Hodgkin de compromiso necesitado. En este caso tenemos también imágenes de linfoma primario. Si ustedes ven en la placa, la tomografía a la izquierda, se ve inclusive el pequeño orificio donde se hizo el diagnóstico por biopsia. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de mortalidad asociada al cáncer en mujeres en general. Los informes iniciales sobre la enfermedad cervical en mujeres VIH positivo notaron una mayor prevalencia de la enfermedad por HPV y de displasia cervical entre mujeres VIH positivo comparadas con la negativa. También se observó mayor frecuencia de cáncer cervical en estadios avanzados. El tratamiento antirretroviral de alta eficacia produjo una disminución marcada del sarcoma de Kaposi y también de los linfomas, pero la del cáncer de cervix fue solo marginal. Esta es la razón por la cual nuestros pacientes deben obligadamente hacer un control ginecológico mínimamente una vez al año y quizás más si las pacientes tienen menos linfocitos CD4. Los eventos serios no definidores de SIDA son eventos de tipo cardiovasculares, hepáticos, renales o neoplásicos. Un estudio denominado SMART, en el cual se suspendía el tratamiento guiado por el recuento de linfocitos CD4, puso en evidencia que la interrupción del tratamiento se asoció a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, renal o hepática. El aumento de citoquinas, sobre todo interleuquina 6, y de marcadores procoagulantes como el dímero D, cuando se suspendía el tratamiento y el rebote de la carga viral subsiguiente, supusieron una acción mediada por el propio virus. Ahí se avanzó en el concepto de eventos serios no relacionados al SIDA que se agregan en la historia natural de la enfermedad. Los más comunes son los cardiovasculares y las neoplasias. Serían neoplasias que no estarían dentro del grupo de los eventos definidores que ya mencionamos, pero ya se van diferenciando dos claramente como de mayor prevalencia, el carcinoma anal y el linfoma de Hodgkin. Luego podemos ver distintos tipos de tumores, como tumores de cabeza y cuello, melanoma, tumores renales, adenocarcinoma de colon, cáncer de pulmón, cáncer testicular de células geminales. Las personas que conviven con el VIH tienen un riesgo aumentado en 2 y 3 veces de presentar la mayoría de estos tumores. Aparecen en edades menores que en la población general, con presentación clínica atípica, muchas veces con grandes masas tumorales o metástasis ya en el momento del diagnóstico. Un bajo nadir de CD4 se asocia a un aumento persistente del riesgo de desarrollar esta neoplasia. El linfoma de Hodgkin, decíamos, es una de las más frecuentes, tiene una muy buena respuesta a la quimioterapia, en general se le hace ABVD, y hay respuestas completas en el 75% de los pacientes con muy buena sobrevida. El cáncer anal, que es una enfermedad rara en general con una incidencia de 1 cada 100.000 habitantes, aumenta su incidencia en
los pacientes, los hombres que tienen sexos con hombres. Esto ya se había visto antes del VIH. Y la tasa del cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombres con VIH es el doble de los pacientes VIH negativa. Los cánceres anales tienen muchas similitudes biológicas con el cáncer cervical, incluyendo una fuerte asociación con el HPV de alto riesgo. El HPV-16 puede dar lugar a más del 70% de los cánceres anales. Ambos se originan en la zona de transformación de los epitelios, en la unión entre la columna del recto y el escamoso del ano. El contagio por HPV es muy común y tiene un pico de prevalencia entre los 18 y 30 años. Muchas de estas infecciones curan espontáneamente, pero en el 10 al 20% persisten y pueden generar displasias celulares y carcinomas invasivos. Lamentablemente aquí el tratamiento antirretroviral no ha logrado reducir su incidencia. Y finalmente vamos a hablar del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Se presenta de dos maneras, como síndrome paradojal o como síndrome desenmascarado. El síndrome inflamatorio paradojal presenta un agravamiento clínico de enfermedades ya conocidas que estaban controladas o estabilizadas. En cambio, en el desenmascarado, la presentación clínica de las infecciones oportunistas son previamente silentes. Si nos fijamos la lista aquí, tenemos infecciones por micobacterias, herpes virus, leucoencefalopatía multifocal progresiva, toxoplasma, reactivación de la hepatitis C, neumocistis, etcétera, etcétera, pero también neoplasias o enfermedades autoinmunes como sarcoidosis, tiroiditis autoinmune, lupus, artritis reumatoidea o hepatitis autoinmune. ¿Cuándo debemos sospechar que un paciente puede hacer esta grave complicación? Cuando inicia el tratamiento en pacientes con CD4 muy bajos, menos de 100 células. Se presenta en general entre el primer mes y el segundo mes del comienzo del tratamiento, en general motivado por una fuerte respuesta de la inmunidad celular. Pero inclusive los eventos inmunes y las enfermedades inmunológicas pueden producirse dentro de los 3 años. Cuando comenzamos el tratamiento antirretroviral en un paciente avanzado, habíamos dicho que era un grupo muy importante, lamentablemente, de los diagnósticos tardíos. Este paciente debe monitorizarse clínicamente en forma semanal durante el primer mes, pedir un primer laboratorio de control al mes, fundamentalmente nos interesan los linfocitos CD4, hacer luego un seguimiento quincenal y finalmente un seguimiento mensual. El diagnóstico clínico de cualquiera de estas complicaciones es fundamental porque no se debe retrasar o abandonar el tratamiento antirretroviral, sino diagnosticar y tratar la infección que corresponda o el episodio inmunológico o la neoplasia con que se asocie. Cuando el paciente ya está controlado y no ha presentado ninguna de estas complicaciones, podemos hacer un control clínico trimestral, luego cuatrimestral y finalmente los pacientes que adquieren CD4 superior a 300 aproximadamente con carga viral indetectable, uno puede hacer un seguimiento semestral. Terminamos así esta primer parte que tiene que ver con la clínica y luego vamos a pasar a la parte 2 donde hablaremos de tratamiento de la infección. Muchas gracias.